queridos guayuseros y queridas guayuseras. Hoy tenemos otro panel aquí en Guayusa Política. Compartiré con tres compañeras brillantes para hablar sobre la desinformación, las paparruchas o noticias falsas en época electoral. Para ello tengo el honor de presentar primero a Isabel Ramos, ecuatoriana argentina, experta en comunicación y estudios de la cultura. Le encanta la buena música de cualquier género y es una activa militante de la larga lucha del pueblo argentino por la memoria, la verdad y la justicia. Otro honor para mí, para Guayusa Política, es tener a Gioconda Pila. Ella actualmente cursa el doctorado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en comunicación política y empresarial por la Universidad Camilo José Cela de España y licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador. Es amante del cine, le encanta viajar y es de izquierda. Y finalmente, igual honorable, tenemos a Selene López. Ella es politóloga con una maestría en sociología política por la London School of Economics, quiteña de corazón, hincha del Nacho, que dice que volverán los días de gloria, y le gusta todo tipo de empanada. Así que bienvenidas, amigas, qué gusto y qué honor tenerlas aquí en Guayusa Política. Muchísimas gracias por la invitación acá, la verdad es un honor y una alegría. Y la verdad compartir con estas compañeras mucho más todavía. Gracias, muchas gracias por la invitación y un honor también para mí compartir este panel con todos ustedes. Un honor compartir con mujeres de tan valioso, digamos, trayectoria, así que muy honrada. Muchísimas gracias y perdón que me haya demorado tanto, tuve pequeñas dificultades técnicas, ¿no? Pero bueno, para no dejar esperando mucho a nuestros guayuseros y a nuestras guayuseras que ya están conectados y conectadas, hoy quería hablar, como les había comentado, de la desinformación, entre paréntesis, información de las noticias falsas, paparruchas o fake news, como se quiera llamarlo, ¿no? En época electoral, pero también un poco dentro de la coyuntura, ¿no? Y quisiera empezar esta Guayusa Opina contextualizando un poco el tema del que vamos a conversar hoy, ¿no? Para situarnos un poco sobre la candela donde se calienta esta Guayusa, quisiera que cada una de ustedes expliquen a modo de introducción qué debemos comprender por información, desinformación, noticias falsas o fake news. ¿Por qué hablo también de información y a su vez desinformación? Pues porque para mí personalmente la información no siempre es lo que son, digamos, hechos veraces o que suceden en la realidad. Entonces, quisiera empezar contigo, Selene, tal vez, para que des una pequeña introducción al tema. Bueno, a ver, yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importante en las campañas electorales, tienen un rol importante en la construcción de opinión pública, tienen un rol importante digamos, en el marco de la política, son unas instituciones importantes. Creo que y lo hemos visto lo hemos visto estos últimos años, hay una crisis institucional, digamos. Creo que tanto nuestras instituciones como la Asamblea, como el Ejecutivo, gobiernos locales, están pasando por unos momentos de desconfianza, de mucha estigmatización de los políticos, y creo que quienes se han visto también afectados de esa crisis de legitimidad son los medios de comunicación. Entonces creo que hay un gran reto para construir, digamos, esa confianza, construir esa credibilidad, construir medios públicos de verdad, construir medios que trabajen en la contrastación, en pluralidad, un montón de atributos que nos hacen mucha falta. Creo que sobre todo la campaña la que acabamos de vivir ha sido nos deja extraordinarias lecciones, y una de esas lecciones es que los ciudadanos se van en contracorriente a pesar de lo que los medios de comunicación están diciendo una y otra vez, están repitiendo, porque justamente han fallado han venido de esta crisis de legitimidad, porque ya no les creen, ya se les ha acabado el relato. Entonces creo que hay mucho por construir de aquí adelante, hay que construir la credibilidad y hay que poner
los medios de comunicación al servicio de la sociedad. Creo que eso es un reto que tenemos de aquí en adelante. Y Yoconda, por favor. A ver, bueno, yo quisiera recalcar, y me parece súper interesante que hayas recogido el término que consta en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para referirse a este tema, que es paparruchas, porque normalmente se cree que este es un concepto único del idioma inglés y que lo único que existe para referirse a este fenómeno, que además mucha gente piensa que es nuevo, es el de fake news. Pero en realidad ni es nuevo el fenómeno y de hecho nuestro idioma es bastante rico, así que respecto de eso, bueno, ¿qué podemos entender como información? Básicamente a mí me gustaría situarme en el tema de los medios y centrarme en el fin que persiguen o que deberían perseguir los medios, que creo yo es contribuir a la construcción de una sociedad democrática, a la construcción de una sociedad que pueda debatir, y que pueda tomar decisiones y hacer control desde una información que ha sido contextualizada, para no utilizar el término de veracidad, que ha sido contextualizada, que es precisa, que es veraz y que se difunde con responsabilidad, ¿no? En el diccionario, yo había escrito en realidad un artículo sobre este tema, y en el diccionario específicamente, pues en nuestra lengua, paparrucha significa noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Y bulo también consta como noticia falsa propalada con algún fin, pero quizá a mí me gustaría centrarme más en el término posverdad, o sea, que existe también en nuestro idioma, el español, porque me parece que tiene unas características que describen mejor este fenómeno del cual pienso que vamos a discutir hoy. Es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Entonces ahí tenemos varios elementos que se pueden poner en discusión. O sea, para empezar, ¿no? La distorsión deliberada de la realidad. Hay el elemento de la manipulación de las creencias y emociones, es decir, hay que tomar en cuenta que esos son elementos fundamentales en el tema de las noticias falsas, es decir, que apela a la emoción y que tienen una finalidad que es influir en la opinión pública y, más grave que solamente la opinión, en las actitudes y en los comportamientos sociales. Muchas gracias, Yoko. Isabel, por favor. La suerte que uno tiene después de las brillantes introducciones de las compañeras es que uno puede complementar, ¿no es cierto? Entonces, una cosa quiero justamente tomarme de lo que decía Yoconda y lo que decía Selene, de el rol de los medios de comunicación en la esfera pública, en el espacio público, ¿no es cierto? Durante muchísimo tiempo se discutió, y desde la perspectiva liberal se nos quiso hacer creer, porque esto nunca ha pasado, que los medios son el espacio en donde confluyen o se cruzan o se encuentran las opiniones diversas y las distintas posiciones, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que son es actores interesados en la esfera pública, es decir, actores con intereses, porque nadie puede comunicar desde ningún lugar. O sea, esta es una constatación que no es menor y que no es poco importante en el marco de lo que se discute, ¿no es cierto? Otra cuestión también es que quiero destacar es que el espacio mediático es un espacio finito, es decir, hay un número de páginas determinado. Vieron que los presentadores de radio y televisión dicen el tiempo es tirano, el tiempo es oro porque es dinero. Entonces, al ser limitado, eso lo convierte en un espacio de privilegio, ¿no es cierto? El medio masivo, por definición, ahí están, o sea, en su agenda, en sus fuentes, en sus temas, están cosas a expensas de otras que podrían estar. Es decir, entonces el proceso selectivo se vuelve sustancial para pensar esa construcción de realidad que los medios de comunicación están proponiendo a la ciudadanía en este deber ser, ¿no es cierto?, de su misión de contribuir al bien común, a la construcción del Estado de Derecho y de la democracia. Entonces, en ese sentido, es importante pensar sí, en el tema de la veracidad, pero no en términos de la adecuación a realidades fácticas, ¿no es cierto?, sino más bien en los términos que destaca Habermas, ¿no es cierto?, la veracidad como la honestidad del interlocutor sobre sus intenciones, porque intereses va a haber.
digamos, interés de comunicar ciertas cosas y evidentemente intereses económicos y políticos alrededor de esta construcción, de esta selección que se hace de lo que va y de lo que no va, de a quién le preguntamos y a quién no. Entonces, esto vuelve importante digamos, el asunto de la selección y el tema de evidentemente con qué fines y con qué propósitos se la hace, ¿no es cierto? Entonces, si esto está enunciado con claridad, que nunca pasa en los espacios sobre todo en los sistemas mediáticos articulados a partir de los medios de propiedad privada con fines de lucro, ¿no es cierto? Entonces, nacen en ese marco una serie de intereses y una serie de fenómenos como esto que las paparruchas, las fake news, los bulos, ¿no es cierto? Esto que es oximorónico para mí, porque en la Facultad de Comunicación estudiamos que fake y news, digamos, no, si es fake ya no es news, punto. Entonces es muy interesante imaginar cómo y con qué fin, con qué propósito existe esta acción concertada entre medios y fuentes o entre medios y otros medios, precisamente para con oscuras intenciones, propalar cosas que o no corresponden a la realidad o pueden afectar derechos, porque esto también es muy común. Entonces yo me quedaría un poquito ahí agradeciendo, digamos, lo previo que ya le exime a uno de mayor detalle. Muy bien, ahora se han situado, digamos, desde sus diferentes perspectivas, opiniones, análisis, se han situado, nos hemos situado sobre la base que generalmente nos lleva a pensar en información igual a medios de comunicación automáticamente, ¿no? Eh, y los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la fabricación de la información, ¿no? Y a partir de eso yo quisiera preguntarles muy llanamente, ¿por qué la información es fácilmente manipulable? ¿Por qué es tan débil la información desde su criterio personal, profesional, académico, político? Yoconda, por favor. Bueno, no sé si la información en sí mismo es débil. Yo creo que cuando estudias periodismo, cuando estudias comunicación, te hacen mucho hincapié en la necesidad de que te apegues, o sea, el tema, ya te digo, la verdad es súper discutible, ¿no? Pero de que seas al menos riguroso en recoger los hechos que vas a narrar en la noticia o en las distintas piezas de los distintos géneros periodísticos, en que contextualices, en que contrastes con diferentes fuentes. En general, no creo que la culpa per se sea de la información, pero yo creo que hemos asistido a un cambio de paradigma. Yo destaco mucho de lo que ha dicho Isabel, pero a veces me gusta pensar, yo soy comunicadora, y me gusta pensar que los periodistas sí actuamos con ética, con responsabilidad, que de algún modo toda la formación que hemos recibido, las lecturas, las distintas influencias han calado en nuestra vida, en nuestra formación y luego en el ejercicio profesional. Yo de hecho conozco muchísima gente que hace su labor con mucha dedicación y muchísima responsabilidad. Pero al igual que solía decir alguien en la asamblea cuando compartí yo ese espacio, se refería de hecho a lo que hacían los asesores jurídicos con los proyectos de ley. Esta persona solía decir, el 80% del proyecto de ley está en nuestras manos. Podemos hacerle un bien al país con este 80% que nosotros manejamos y que es técnico y que vamos a tratar de concretar desarrollos, derechos que permitan el desarrollo de las personas a través de eso. El 20% es político. Y ese 20% lastimosamente no lo vamos a poder controlar, van a ser decisiones que las tomen los políticos y probablemente afecten a muchas personas. Yo creo que con el periodismo y con los medios de comunicación análogos, los grandes medios, los más media, pasa más o menos lo mismo. Si nosotros hiciéramos un análisis serio de la cantidad de contenido que se difunde todos los días,
Es verdad que hay mucha información sobre política, pero no solo sobre política, o sea, hay muchas formas de hacer periodismo, periodismo económico, periodismo deportivo, periodismo cultural, en fin. Pero el periodismo político quizás es el que está atravesado por intereses políticos. Entonces, hay intereses políticos que pues se cuelan a través de las injerencias que pueden tener los dueños de los medios, los editores, que pueden tener una posición política que no es ni de lejos muy objetiva ni muy independiente como nos dicen, y es ese pequeño porcentaje de información que se amplifica, como decía Isabel, a través de lo que se conoce como la agenda setting, ¿no? Lo que se coloca, en qué horario, en qué página. Pues alrededor de este tema se solía decir que los medios, hace tiempo, quizá esto ya ha cambiado, no te van a decir qué pensar, no te van a decir cómo pensar, pero sí te van a decir qué pensar. Es decir, los temas que ponen en agenda son los que se quedan finalmente con las personas y alrededor de eso hay muchos temas, ¿no? Pero como te decía, creo que hay un cambio de paradigma en la producción de la información y entonces hemos pasado de ser unos consumidores pasivos que recibíamos información en una sola dirección a convertirnos en unos consumidores y productores y también unos difusores de información. Entonces el problema es que como ahora tienes esta emergencia y este boom de las redes sociales, de la información que se difunde a través de la internet, esta segunda o quizás ya tercera, quinta, ya no sabemos, etapa del internet que ya no es una cosa exclusiva ni de los militares, ni de los científicos, ni de los académicos, como fue en un principio, sino un espacio en el que cualquiera puede coger un teléfono, un computador y decir lo que piensa, escribir algo. Entonces eso ha hecho que se eliminen los filtros y como decía Isabel, existen oscuros intereses que buscan manipular la opinión pública. Entonces, claro, son precisamente estas cosas las que hacen que haya gente que esté pensando cómo puedo llegar a las personas. Em, hay mucha psicología, además de tecnología, detrás de la información, porque buscan precisamente apelar a lo que puede ser novedoso, a lo que golpea tu sensibilidad, y entonces a partir de ahí difundir. Y lo que sucede es que las personas están más dispuestas a compartir contenido con el cual se sienten identificadas sin siquiera compartirlo, qué cosas que apelan a lo racional y que les pueden incomodar porque no comparte su punto de vista. Entonces creo que más que la información en sí misma o los hechos en sí mismo es como esta nueva cultura que hemos adoptado a partir de este cambio de paradigma, ¿no? Lo que hace que sea tan fácil de crear o de que algunas personas creen este tipo de contenido y que otras lo difundan sin ningún filtro. Ahora, sobre la base de lo que comentaba Yoconda, Isabel, quisiera a ti preguntarte, ¿no? Y quiero insistir, primero que todo, ¿tú crees que la manipulación es fácilmente, la información, perdón, es fácilmente manipulable, es débil? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, y se habla también, y hablaste tú de los intereses, ¿no? Detrás, digamos, de un medio de comunicación. En América Latina está por demás decir cuáles han sido esos intereses siempre, ¿no? Económicos, políticos. Pero ¿por qué pregunto aquello? Porque eh, se puede inventar información que luego va a salir a los medios de comunicación como un hecho real, como algo que está sucediendo en el mundo social, ¿no? Quiero decir, se me ocurre en este momento el ejemplo de todo ese relato mediático de las obras, digamos, de las hidroeléctricas de Coca-Cola Sinclair, que iba a explotar, que habían grietas y todo eso, y también, o de la refinería del Pacífico, que no servía para nada, que también iba a explotar. Eh, Eso, desde mi perspectiva personal, no es información, esas son puras y claras mentiras, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿la información sobre cualquier tema es débil, es manipulable fácilmente? A ver, yo haría el mismo matiz que Yoconda, ¿no es cierto? Yo no diría que la información es débil, pero también es cierto que, decíamos hace un ratito, nadie enuncia desde ningún lugar. Entonces,
ese es el asunto y ese es el problema. O sea, en este proceso de construcción de la información mediatizada, primero está el tema del proceso selectivo que es propio, digamos, de la actividad profesional, y concuerdo con mi colega que es cierto que los que nos formamos para hacer periodismo y comunicación nos enseñaron unos valores, una ética, un modo de trabajar de excelencia profesional que realmente, digamos, cuesta trabajo aplicarlo, pero que se hace porque forma parte, digamos, de la formación que uno recibió y de la experiencia, digamos, además de otras cosas. Pero, ¿cuál es el asunto? O sea, más allá, vamos después a los datos, ¿no es cierto? Vamos a las condiciones laborales. O sea, a mí me parece que el principal obstáculo precisamente para la construcción de una información, porque eso se construye, una construcción de información mediatizada, de calidad, atendiendo a necesidades de información, es muy costosa. Es muy costosa, es muy mano de obra intensiva, requiere mucha dedicación, no solamente en tiempo del periodista, del comunicador. Entonces, esto choca con las condiciones precarias. La profesión periodística debe ser una de las más precarizadas que existe. Y no estamos hablando solamente del Ecuador, estamos hablando del mundo entero, ¿sí? Se trabaja en condiciones precarias y hay una cuestión, o sea, además que el producto del trabajo es de los pocos profesionales que no gobiernan el producto de su trabajo. Es decir, uno puede hacer una preciosa nota súper bien investigada, una maravilla de pieza periodística, y o es recortada o es mandada a otra sección o es titulada de otra manera. ¿Por qué? Por el carácter de los medios de comunicación, las denominadas organizaciones comunicacionales complejas. Entonces, un producto periodístico pasa por muchísimas manos. Y evidentemente no es que los dueños de los medios puedan imponer su impronta, o esto no se hace de manera tan directa. O sea, las asociaciones, y Yoconda nos dio una pista muy buena de esto, las asociaciones de los medios, de los dueños de los medios con los dueños de las otras cosas, para decirlo llanamente, que es orgánica, que es estructural y que existe, se cuela por todos lados en la producción periodística, ¿no es cierto? Y entonces tenemos quiero poner un ejemplo que disculpen las compañeras un ratito. Hay una película que era antes un libro de Serge Alimi, uno de los discípulos de Bourdieu, que es de los que estudiaba medios, pero lo hemos perdido para la academia, Alimi, porque está dirigiendo la edición, digamos, francesa de Le Monde Diplomatique. Entonces, Alimi tiene un trabajito que se llama Los Nuevos Perros Guardianes, y justamente por esta idea del watchdog de la democracia, habla de cómo ha ido evolucionando esto en Europa y en Francia, y una de las cosas que él constata es que hay una relación impresionantemente cercana entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, precisamente por la circulación asidua de las mismas personas o los vínculos de parentesco, de amistad, de ir al mismo colegio, de ir a la prestigiosa escuela de administración pública de Francia. Entonces, que eso configura unas relaciones en medio de las cuales se produce la información mediatizada. Entonces, evidentemente, estos intereses van a permear y van a modelar unas formas de hacer que incluso se van a encarnar en la práctica del periodista. Y una cosa más para terminar, y disculpen, es esto, que cada vez por esa precariedad también y por estas otras razones que acabo de decir, hay el tema de la debilidad de las fuentes. O sea, el trabajo precario hace que el periodista consulte a la fuente de su confianza y lo haga rapidito. Entonces tenemos la misma fuente circulando. Este es un tema. Pero lo más pernicioso, y este es un fenómeno que ya de larga data ya, los medios consumen medios, entonces se citan entre ellos. Entonces se configura ahí una cosa rarísima de que no se sale de esa burbuja al momento de seleccionar temas, fuentes y al momento de hacer la cobertura. Entonces, perfectamente legítimo, que se ve como perfectamente legítimo tomar otro medio como fuente, y como ese medio supuestamente ya investigó, ya está. Entonces, así nos llega y así se hacen las operaciones de prensa, con una publicación de afuera que ya queda legitimada como fuente una vez que se reproduce un medio nacional, y ahí empieza la rueda a girar. Y dejo el espacio y Selene, no sé, para que por favor reflexiones sobre la misma línea que han hecho las compañeras.
Bueno, yo completamente de acuerdo con las compañeras y quisiera tomar esto que dijo Isabel al final de este triángulo entre el poder político, poder económico, poder mediático. Yo creo que si algo rompe, digamos, esa cadena es las redes sociales, porque las redes sociales afectan la entrada de información. Entonces, incluso uno cuando está solo revisando su perfil de Facebook, nos exponemos a estímulos políticos sin buscarlos. Entonces vemos que alguien ha compartido otra cosa, porque las redes sociales han sido capaces de romper las jerarquías. Entonces, así como fue la imprenta hace muchísimos años, las redes sociales ahora permiten la mayor entrada de información y tienen un impacto reduciendo la capacidad de ciertos agentes intermedios como los medios de comunicación, digamos, más institucionales, como los sindicatos, los partidos, las iglesias, en representarnos. Entonces, yo creo que hay actualmente una mayor decadencia de estos cuerpos intermedios, además que, sobre todo, y en países como los nuestros, eh, le han fallado a veces digamos, a las audiencias. Yo recuerdo, por ejemplo, octubre, cuando hubo, digamos, un consenso, hubo una especie de alineamiento en torno a solo la visión gubernamental de lo que estaba pasando. Entonces creo que ahí los ciudadanos dijeron, no, bueno, no me están diciendo qué está pasando en la tele, pues voy a revisar las transmisiones de Facebook y uno encontraba un montón de cosas. Entonces creo que hay una mayor decadencia de estos cuerpos intermedios. Hay, creo que la capacidad de estos agentes de marcar la agenda es mucho más reducida y me parece que eso es algo positivo a pesar digamos, de este triángulo que nos llamaba Isabel la atención. Y creo que ellos están conscientes de estos y que van a tener que mutar porque los cambios tecnológicos afectan el sistema político y afectan, digamos, estos agentes intermedios y si es que quieren mantenerse, si es que quieren ganar confianza, credibilidad, etcétera, van a tener que mutar hacia algo diferente, como decía Isabel, asumiendo al menos de qué posición estoy hablando para que se vuelva un poquito más objetivo, porque objetivo imparcial es difícil, pero al menos decirte de qué, pues ser sincero y decirte te estoy hablando de esta posición sería más fácil para avanzar en este camino tan complejo que es la construcción de la verdad. Perfecto. Sobre la línea que muy brillantemente han expuesto, ¿no? Se me ocurre una especie de repregunta, ¿no? La relación, digamos, entre los hechos y la información que deriva de esos hechos, ¿no? ¿Cuál es la relación? Isabel, quisiera esta vez empezar contigo. Uy, siempre esta discusión surge porque inicialmente, muy al inicio, cuando se empezó a debatir esto, se pensaba que era posible que los medios de comunicación reflejen la realidad, es decir, que la realidad pase así como, digamos. Entonces esto es muy complejo y esto no es posible, precisamente porque, a ver, yo no me voy a poner así postestructuralista a decir que hay tantas realidades como formas de representarla, pero sí puedo decir que los enunciadores, al momento de reportar cualquier hecho o acontecimiento, van a ponerle algo de su criterio, de su forma de ver el mundo. Entonces esto evidentemente no es necesariamente una distorsión, es una interpretación. Entonces, ha sido muy difícil, justamente, y en el Ecuador esto se dio muy bien cuando discutíamos sobre los medios, ¿no es cierto? El pueblo ecuatoriano discutió durante muchísimo tiempo y llegó a comprender perfectamente que lo que ofrecen los medios son unas versiones, unas interpretaciones de lo que ocurre, porque es imposible conocer los hechos en toda su complejidad y en todas las aristas que lo componen en un simple reporte periodístico.
político. Y entonces, evidentemente ya hemos hablado de las intenciones, pero lo que quiero decir es que el proceso significante que se vuelca en una construcción mediática va mucho más allá de las intencionalidades individuales. O sea, pasa por la cultura, pasa por los valores dominantes, pasa por lo que Marc Genot llama el discurso social, y dice todo lo que se dice, todo lo que se habla, todo lo que se piensa, se argumenta en un momento histórico determinado, ¿no es cierto? Entonces, estamos atravesados de todo esto, y entonces es imposible, cuando empezamos la discusión estéril, yo cuando ya lo decía, de la verdad y la mentira en los medios de comunicación, yo creo que la verdad es un tema filosófico tremendamente complejo. Y prefiero apegarme a este tema de la veracidad en el que Selene ha insistido, ¿no es cierto? La honestidad de los interlocutores sobre sus intenciones al hablar de determinada cosa y la honestidad sobre su posición. Desgraciadamente, la ideología liberal de la prensa ha hecho que esto se esconda, ¿no es cierto? Y que se pretenda que un periodista puede ser una suerte de narrador omnisciente que está por encima de todo y que se abstrae de todo. Entonces esto sinceramente no es posible, y quien niega eso o lo reproduce, lo replica o lo refuerza, digamos. Entonces es muy complicado, y un matiz de discusión con mi colega Selene nomás para ponerle la candela esa de la que hablaba usted al inicio del programa. El tema de las redes es muy complejo. Está evidentemente esto de que pueden tomar la palabra quienes no están en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que, digamos, estas interlocuciones están también mediadas por, digamos, por la privatización y el interés económico, porque los paquetes de audiencias, estoy muy entre comillas, en redes se compran y se venden, ¿no es cierto? Tuvimos un caso hace poquito en la campaña electoral, precisamente un fenómeno constatado por un investigador muy bueno, Julián Macías, español. Él estudia redes y se dedica justamente a mirar los orígenes y dónde está, y el tema de las cuentas falsas puestas al servicio, por ejemplo, de los intereses políticos. Entonces se dio cuenta que en el cierre de campaña del candidato Yacu Pérez, ¿sí?, habían cuentas falsas que estaban operando en la campaña de Guillermo Lasso un par de días antes. Entonces, esto eran cuentas completamente falsas, y está comprobado que eran falsas, y por si se borró está el archivo de documentación. Entonces, esto se mueve así, digamos, en las redes tienen la posibilidad, quienes no tienen la posibilidad de tomar la palabra en los medios, de expedirse, de hablar, de decir. Está el temita de los formatos, pero ese es un detalle. Pero está este otro tema, ¿no es cierto? No sabemos quién nos habla en redes, y está esto de la mercantilización de las cuentas, de los likes, incluso de los paquetes de correo electrónico para dirigirse y para, digamos, propagar un mensaje o una idea. Yo pensaba en este tema, una especie de repregunta, ¿no?, a ustedes, del tema de lo que sucede en el mundo real, digamos, los hechos en el mundo social, con la información que se propaga a partir de esos hechos, o la información que se deja de decir o relatar o mostrar a partir de hechos determinados. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿no? Las manifestaciones de octubre de 2019, ¿no? Valientes manifestaciones populares en contra de las medidas neoliberales de este desgobierno, ¿no? Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los grandes medios de comunicación, estos grandes monopolios, mientras la Policía Nacional nos masacraba, ¿no? Digo nos masacraba porque yo estuve ahí. Telenovelas por un lado, caricaturas por otro lado, ¿no? Y llegaba el espacio del noticiero, violentos correístas ocasionan desmanes contra la Policía Nacional, los correístas quemaron la Contraloría, grupo de indígenas radicales y extremistas, o sea, quiero decir,
existen los hechos, ¿no? Pero la información, el relato que se da a partir de esos hechos son distintos, ¿no? Entonces, y obviamente decir, chuta, bueno, cada quien tiene la ética y la honestidad, pero quizá nos estamos fiando mucho de la subjetividad, o cómo explicarías tú, Selene, voy contigo, esa relación de este ejemplo concreto que les he puesto. El ejemplo que tú mencionas es fundamental para entender la crisis de algunas instituciones, entre ellos los medios de comunicación, porque si tú te das cuenta, en octubre se logró posicionar que había un intento de golpe de Estado por parte de un grupo político. Entonces, cuando la mayor parte, digamos, de las personas sabíamos que era algo popular, ciudadano, que no era una agenda, digamos, así, pero se logró, digamos, de alguna forma mantener una cámara de eco del discurso gubernamental. Y ahí yo quisiera coger un concepto que dijo Gioconda, el tema de la posverdad. Yo creo que ahí está claro, porque son las circunstancias, las creencias, las emociones que importan más que el hecho en sí mismo. Entonces, importa más lo que yo siento con una noticia que el hecho objetivo de qué es lo que está pasando, digamos, en las manifestaciones. Entonces, creo que se logró encuadrar bien eso y a pesar de que yo en la exposición anterior te decía, bueno, las redes sociales logran romper los agentes intermedios, aún tienen un poder muy importante. Yo revisaba las últimas encuestas de clima social y veía que al menos el 70% de las personas se informan aún por la televisión. Claro que cuando les preguntas, pero les creen, ya no es lo mismo, digamos, desde de 2019 hasta ahora, ya te dicen, no les creo, pero aún les veo. Entonces, realmente romper con ese monopolio tan grande, tan construido, va a ser muy difícil. Que las redes sociales sean una alternativa para informarse también va a tomar su tiempo, pero estamos en eso, estamos en el proceso de que la tecnología está cambiando, las redes sociales está cambiando la forma de que nosotros nos informamos. Ahora, y obviamente este panel lo hemos armado un poco para comprender también, y que los guayuseros y las guayuseras comprendamos, ¿no? Y esta relación de todo lo que han hablado, ¿no? Digamos, ese tridente, ¿no? El tema del relato, de la información, de la ética, ¿no? Incluso el profesionalismo. Sin embargo, y esto es algo que, este tema siguiente quisiera inaugurarlo con Yoko, porque existen, digamos, estos esquemas informativos, ¿no? Que nos hacen daño, o sea, hacen daño a la opinión pública, ¿no? Y desde mi perspectiva están direccionados para que precisamente, como decía Yoko, y no te vamos a decir cómo pensar, pero más o menos como te vamos a decir sobre qué pensar un poco, ¿no? Porque quisiera un poco meter esta idea del framing, ¿no? Muy común, que significa, digamos, armar un solo relato alrededor de cualquier tema, ¿no? Salud, educación, medio ambiente, política, ¿no? Entonces, el framing, ¿no? Estamos haciendo un marco, enmarcando en algo cierta información, ciertos hechos, ¿no? A propósito de lo que estamos conversando. Y esto existe, ¿no? Precisamente por lo que hemos estado conversando, esta hegemonía discursiva de quienes son dueños del monopolio de la información, ¿no? Y quisiera, para ilustrar un poco, y ya te doy la palabra, Yoko, el tema, por ejemplo, este relato, este discurso tanto gubernamental como mediático. La culpa es de Correa, ¿no? Quiero decir, ayer tuvimos una jornada muy trágica para el país y lo primero que dijo el presidente fue lo primero que dijo después de que Correa se fue, ¿no? La culpa es de Correa. Digamos, ese es un framing que incluso a los ciudadanos, a las ciudadanas que consumimos información a través de las redes sociales, si es que se puede llamar información, ¿no? Estamos ya con eso encima, ¿no? Y digamos, para sacar un poco del tema político coyuntural, otro discurso u otro esquema, otro framing, otro discurso de esto puede ser también el tema de
de la migración, ¿no? Que los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo, o vienen los delincuentes, o en Estados Unidos, lo que decía Trump, ¿no? Vienen los violadores y los asesinos. ¿Y cómo explicas tú esto, yo, con el tema del framing, para poder ilustrar mejor a los ciudadanos, a los guayuseros, guayuseras, y decir, bueno, o sea, prestemos un poco más de atención a los relatos que se están construyendo desde los medios y también las redes sociales? Bueno, yo creo que para referirnos a a este tema relacionado con los marcos de interpretación o framing, como tú los has llamado, creo que deberíamos ver el tema de una forma más integral, tanto desde lo que explicaba Isabel como Selene, pero metiéndole también un poquito el análisis tecnológico, si quieres, de cómo se han movido las noticias falsas y cómo se han manipulado la opinión ciudadana en este tiempo. Creo que hay que admitir que el tema ya no es de un país, es un fenómeno global y que se mueven intereses globales. Y es por eso que si tú analizas, puedes encontrar ciertos patrones que se van aplicando casi al mismo tiempo en distintos países. A veces son países gobernados por la derecha, a veces son países gobernados por la izquierda, y sin embargo los argumentos que se utilizan para atacar a esos gobiernos son casi los mismos. Las imágenes son casi las mismas, los videos son casi los mismos. Em, es decir, ahí hay unos intereses globales de los cuales estamos siendo víctimas los ciudadanos sin siquiera darnos cuenta y nos están llevando a la famosa polarización. Pero una polarización no entendida como un correístas versus anticorreístas. Ese es un fenómeno también que se está dando en el mundo entero. Por ejemplo, para salirme un poquito de los dos temas que tú planteabas, si no sé, si analizamos, por ejemplo, cosas que sucedieron en relación con los primeros efectos del COVID en el mundo. Estas famosas imágenes de cadáveres en las calles que tristísimamente tuvimos que ver que sucedía en Guayaquil, fueron imágenes que circularon por todo el mundo y que se achacaban a los distintos gobiernos como si fueran cosas que sucedían en sus países. Por ejemplo, te voy a hablar concretamente en España. Vox acusó al gobierno de Pedro Sánchez pues de que no había manejado adecuadamente la pandemia y que habían muertos en las calles de España. Afortunadamente, ese es un país un poco más institucionalizado y la prensa también es una prensa más madura, los medios son también más conscientes y como decía Isabel, las condiciones laborales, sin ser las óptimas, son bastante mejores que las que tienen nuestros periodistas. Claro, ahí hay equipos de fact-checkers súper potentes. Entonces, cuando se empezó a difundir esta idea, los equipos de fact-checking de los medios de comunicación empezaron a buscar en dónde se originaban esos tweets, desde qué cuentas, con qué IPs, a qué distintos gobiernos se les atribuían, y empezaron a hacer inclusive geolocalizaciones para a través de, o sea, sin viajar, a través de Street View, ver que el fondo que se veía detrás de ese cadáver correspondía a un hospital que estaba en Guayaquil, Ecuador, y no en España, no en Valencia. Entonces, claro, es un fenómeno complejo, es un fenómeno global que está tratando, yo creo, de hacer que los ciudadanos se enfrenten y se polaricen cada vez más hasta el punto de que consideremos al otro como un adversario, como alguien con quien no se puede hablar, como alguien que no es merecedor de nuestra amistad o siquiera de ser un contacto nuestro en alguna red social. Y pasa esto en Estados Unidos, pasa esto en Europa, pasa esto en América Latina. Em, Esto de que te digan que si votas por Arauz vas a ser como Venezuela, no pasa solo acá. O sea, en las elecciones de Estados Unidos, a la gente le empezaron a decir que si votaba por Biden, Estados Unidos iba a ser Venezuela. Y en España, pues la gente de Vox les dice a las personas que si votan por un partido de izquierda,
España se va a convertir en Venezuela. Y estos discursos xenofóbicos en contra de los migrantes, en nuestro caso, alguna vez fue en contra de los cubanos, luego fue en contra de los colombianos, ahora es en contra de los ciudadanos venezolanos, en España es en contra de los marroquíes, en Alemania es en contra de los turcos, en Estados Unidos en contra de los mexicanos y de los centroamericanos. Es decir, son fenómenos globales y sumamente complejos. Y efectivamente puedes observar que hay, como se ha puesto de moda este término ahora, oscuros intereses y fuerzas superpoderosas que están tratando de posicionar estas ideas, ¿no? De que los migrantes son malos, de que los migrantes te van a quitar el trabajo, que son peligrosos, que con ellos viene la violencia, como si nunca antes hubiera habido eso en tu país. Yo recuerdo cuando trabajaba en la asamblea, que intentamos un poco contrastar esta información, porque claro, cuando tenías noticias en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre hechos delictivos, nunca te decían, 5 ecuatorianos blancos, rubios y de ojos verdes asaltaron una tienda, pero sí te decían, 3 cubanos, 2 colombianos y un ecuatoriano de raza negra asaltaron a tal persona. Y uno decía, ¿por qué esa necesidad? Entonces la gente reaccionaba furiosa y decía, ¿cómo es posible que les dejen venir? Son todas prostitutas y todos ladrones y las cárceles deben estar llenas de cubanos o de colombianos. Y cuando tú comparabas eso con datos del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, la población carcelaria extranjera, no te digo cubana o colombiana, no llegaba al 9%. Entonces, claro, ahí había una manipulación súper fuerte y una orientación de la opinión pública. Y efectivamente, ¿no? Digamos, en el tema político, una de las cosas de las cuales hemos sido testigos en los últimos años ha sido esta cosa de todo lo malo que sucede en el país es culpa de Correa, que tú ya inclusive si trasladas el debate a las redes sociales o haces el ejercicio de revisar, por ejemplo, los comentarios que se dejan en las publicaciones de los medios en sus redes sociales, o sea, pueden decir lo que sea, erupcionó un volcán, una persona se chocó, la noticia puede ser sobre cualquier cosa y siempre va a haber alguien que te diga, la culpa es de Correa, los revolucionarios, burros, no sé qué, borregos, no sé qué, siempre. Ahora, como decía Isabel también, si es que tú haces un análisis más pormenorizado y revisas esas cuentas, normalmente se trata de cuentas falsas, ¿no? Inclusive si te metes un poquito más, puedes ver desde qué países se han organizado esos ataques a través de redes sociales y cómo efectivamente se utilizan esas cuentas y se generan ese tipo de contenidos tanto para las campañas de Estados Unidos, como para el Brexit, como para Ecuador, como para cualquier cosa. O sea, son, em, no sé, empresas, personas que te venden eso como un servicio, pero que también tienen un interés político detrás de eso. Ahora, el tema de las redes sociales, obviamente, cuando se habla de información, de comunicación, de periodismo, de política, ahora es casi como que el backbone, ¿no? Es un poco vital para debatir los diversos temas que están, digamos, en la luz pública, en la esfera pública, ¿no? Y claro, por ejemplo, y quiero volver al tema de octubre de 2019, ¿no? Si no hubiese sido por las plataformas digitales, difícilmente nos íbamos a enterar realmente lo que estaba sucediendo en las calles, ¿no? El tema de la brutalidad policial y todos esos acontecimientos, ¿no? Y sin embargo, quizás los medios digitales o en las redes sociales existen también, digamos, estos oscuros intereses, ¿no? Quiero decir, en las redes sociales no tienen, no tienen
no son controladas, por ejemplo, a la información que se divulga en las redes sociales, como si eran monitoreadas los medios, la prensa escrita, la televisión, la radio, con la ley de comunicación, cuando se aplicaba la ley de comunicación aquí en el Ecuador, ¿no? Y vemos también que en las redes sociales se construyen relatos también que sintonizan muchísimo con estas modas, yo las llamo las modas neoliberales, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema, el ecologismo o el ambientalismo, ¿no? Incluso sectores del feminismo también, y ahora, digamos, con todo el revuelo de las elecciones, el tema del indigenismo, ¿no? Que lo asocian eh, a toda esta nueva generación, de lo que Yoconda incluso había escrito un artículo al respecto, ¿no? Cosas que a los millennials, por ejemplo, les interesa mucho más, de derechos, los animales, la naturaleza, todo eso. Pero existe también quizá una manipulación de parte de los medios de comunicación sobre estos relatos que con estos intereses políticos y económicos tratan de proyectar esos intereses en esta población determinada, que digamos los millennials, en un determinado candidato o una determinada candidata. Selene, ¿cómo tú explicarías esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Al escucharte cuando hablabas del neoliberalismo, yo tenía un profesor que decía que a veces las personas de izquierda tenemos digamos, este sesgo de si algo no nos gusta, lo llamamos neoliberal. Entonces, si no me gusta tal cosa, pues le voy a llamar el posmodernidad neoliberal o le voy a llamar las causas neoliberales, etcétera, etcétera. Entonces me recordó muchísimo a eso. Yo creo que las generaciones están cambiando. Creo que salimos de un proceso, de una campaña electoral y podemos ver que nuestras generaciones están cambiando, los jóvenes están cambiando. Yo quisiera más digamos, ya encasillar el voto de estas personas, a los millennials que tú te referías, sino tratar de entenderlo, de entender realmente lo que ha ocurrido. Eh, Creo que lo que decía Yoconda es fundamental. Mira, tú en España al menos tienes un poco más de pluralidad, o sea, tienes dónde escoger. Yo creo que, porque si tú vas y dices, bueno, ya voy a ver La Sexta, voy a ver la cadena SER, y ya sabes desde qué lugar te están hablando, pero tienes esa pluralidad. Yo creo que acá en Ecuador no tenemos esa pluralidad y por eso a veces las redes sociales son ese espacio donde uno puede buscar lo que no encuentra cuando prende la televisión, porque ¿qué es lo que pasó en la campaña que acabamos de vivir? Tú prendías la televisión y había los documentales de Venezuela, pero 24/7. Entonces creo que nuestras generaciones están cambiando. Creo que ya no les está funcionando el relato, a diferencia de octubre, donde sí se logró, digamos, posicionar una verdad que justificó después algunos hechos. Entonces creo que ya no les está funcionando. Creo que los medios tradicionales son víctimas también de esta profunda crisis, de esta profunda descomposición de la sociedad, donde ahorita estamos con rotos, digamos, o sea, rotos, porque no hay alguna institución que tenga una completa legitimidad para decir o hacer las cosas que quieren. Y, y yo sí le veo mucho potencial a las redes. Yo, por ejemplo, me estoy fascinada, no en el sentido del gusto político por un candidato, sino por el fenómeno, digamos, de lo que fue Javier Herbas en esta campaña, es decir, como un candidato que no lo conocía nadie, llega a tener 500,000 de votos en la costa, llega a tener 800,000 votos en la sierra. ¿Cómo se hace conocer? Porque si una de las barreras que tienen los políticos es el conocimiento, entonces alguien que era desconocido, no es un militante de larga data de la izquierda democrática, de repente llega y tiene votaciones impresionantes en sectores populares. En Calderón tiene 24,000 votos, tiene en lugares que nunca pisó, como El Oro. Entonces, a mí me parece que hay un mensaje ahí, un mensaje para las nuevas estructuras. Y yo recuerdo que incluso a él
ciertos sectores más conservadores le pedían seriedad, le decían, ya, señor Herbas, pero deje el TikTok, pero ya, mire que los likes no hacen votos, cosas así. Entonces creo que ahí hay un sesgo conservador que hay que entenderlo y que hay que analizar eh, cómo realmente actuamos en esto, en esta sociedad que ha cambiado. Yo creo que el Ecuador cambió y que fenómenos como la votación de Herbas, que no es que es de mi gusto político ni de mi preferencia, yo creo que eso no está a discusión aquí, sino creo que nuestro aporte, digamos, como comunicadoras, politólogas, es explicar un poco la realidad y que las personas se hagan su propio juicio. Es justamente eso, realmente entender que ya hay una generación nueva que está viniendo, hay un cambio de esa generación, una generación que se informa más por las redes sociales, entender el poder de las redes sociales y ver cómo nosotros nos movemos en ese marco de aquí en adelante. Ahora, y respecto a lo que decía Selene, ¿no? Digamos, como comunicadores, comunicadoras, politólogas, sociólogos, ¿no? Explicar un poco la realidad, ¿no? El mundo social, es decir, el mundo concreto, ¿no? Isabel, partiendo de quizá una premisa de que las redes sociales no son un fiel reflejo o radiografía de la realidad, ¿no? Eh, tú, ¿cómo, y aprovechando lo de Herbas, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Cómo tú evaluarías el tema de las redes sociales en esta campaña electoral? Porque literalmente ahora existe guerra de likes, existe guerra de cuánta gente te está viendo en vivo, es decir, una preocupación grandísima. A Andrés Arauz le ven 10.000 y a Yacu Pérez están conectados 20.000, ¿no? Eso es un reflejo de la realidad del mundo social, del mundo concreto. Dudaría que fuera así, pero es importante pensar el fenómeno, o sea, todavía, como dice Selene, tenemos mucho que aprender, es muy importante ponernos a estudiar bien el impacto justamente de las redes, porque es cierto que, pero yo creo que los estrategas de campaña, los que están ahí trabajando en las campañas, están preocupadísimos por cómo le matan el punto al otro, ¿no es cierto? Entonces, uy, somos tendencia, tenemos la primera tendencia, qué lindo la cantidad de gente que nos vio en vivo, es verdad eso, ¿sí? Evidentemente, esto puede ser más o puede ser menos, porque es cierto que las redes son de consumo muy personal, pero en los sectores populares no. Entonces, hay más de una persona conectada mirando. Entonces, esto puede, digamos, no tenemos certeza de los números y no sabemos tampoco cuánto de los propios activistas de la misma campaña están armando con un montón de cuentas el vivo con 100.000, ¿no es cierto? Digo, estoy exagerando. Entonces, esto es una cuestión para la que nos falta información y también hay que hacer como un análisis muchísimo más pormenorizado. Es cierto que el carácter innovador de la campaña de Herbas impactó en la juventud urbana, esto es importantísimo decirlo, o sea, supo llegar con unos códigos, con unos lenguajes, con unos mensajes que lo hicieron ver como candidato. Pero también es cierto que no hubo en ninguna campaña y, a ver, supongamos que la campaña no tenga que hacer eso porque tiene una misión que es difundir una propuesta política o un candidato, porque las campañas de ahora son la figura del candidato. ¿Ya? Supongamos que no tienen que hacerlo, pero el Estado tampoco hizo. Digamos, decirles a esos chicos jovencitos de a partir de 16 años qué significa votar, por qué el voto es obligatorio, por qué debería ser obligatorio, por qué se está consultando la voluntad, o sea, cuál es la implicación de todo esto. Entonces, Herbas lo que logró es hacerse ver como candidato y eso es lo que apareció como en el horizonte, ¿no es cierto? En el horizonte de una persona que están empezando a votar y que ningún espacio representativo de este país se ha dedicado a hacer una pedagogía del voto, una pedagogía de la democracia, una pedagogía de la política en ese sector, ¿no es cierto? Entonces, se asume y se da por sentado que la política
entienden los adultos, esto no es precisamente cierto, pero es, digamos, se asume así, ya estamos. Pero con los jóvenes yo creo que ha habido una negligencia muy importante de todos lados para pensar esto y para transmitírselo, ¿no es cierto? Esto es una parte. Pero la otra parte de la campaña de Hervas es la militancia territorial de la izquierda democrática que convergió en, por ejemplo, sectores como Alianza País hace un tiempo. Hubo dirigentes históricos, dirigentes muy de base, dirigentes muy de parroquias rurales, que siempre estuvieron en la estructura. Carchi es un ejemplo, es el mejor ejemplo de este asunto. Es donde mejor se movió, incluso para el gobierno de la Revolución Ciudadana, esa militancia de territorio, esos dirigentes súper legitimados digamos, en el espacio territorial. Entonces, es una parte y una parte, pero una cosa, es cierto que, como decías tú, en octubre se encontró lo que no estaba en los medios, pero aquí hay que clasificar, o sea, tenemos las redes sociales, tenemos espacios en red que tienen lógica periodística, que tienen técnica periodística y trabajo periodístico y que se hacen al margen de los medios, precisamente por jóvenes periodistas que están hartos de la explotación de la empresa mediática, hartos de las imposiciones, hartos de ver cómo funciona esto, y trabajan y mantienen a pulso un emprendimiento que es muy difícil de sostener, porque si hay algo de lo que requiere una empresa periodística o digamos, un medio de comunicación es de dinero, y no están sostenidos. Entonces esto con mucho esfuerzo y a pura militancia pudieron hacerle saber a la ciudadanía lo que estaba pasando. Evidentemente sí, o sea, las redes son un espacio importantísimo y tengo que confesar que tenemos poca investigación local, ¿cierto? Hay mucho y de cualquier calidad también buena y mala en la región, en los países europeos, se está pensando mucho, pero nuestra sociedad es igual, nuestra sociedad sin acceso universal a Internet, nuestra sociedad con una brecha digital mucho más profunda que en otros países, y ahí está ese impacto, ¿no es cierto? Y una cosa para terminar, los medios de comunicación, si bien están cuestionados, como decía Selene, no han dejado de tener legitimidad en la articulación de la palabra pública, y esto es una cosa que hay que reconocer. Y como tienen el poder de decir, pero también tienen el poder de callar, el asunto del cerco y del bloqueo es importantísimo. Veía una medición sobre la cobertura que tuvieron las 3 campañas de primero, segundo y tercer lugar en la primera vuelta, y evidentemente el candidato, y esto abonaría la tesis de Selene, de que se está actuando al margen de los medios, ¿no es cierto? La cobertura de grandes medios para la candidatura, las declaraciones, las acciones de campaña de Andrés Arauz es 3 veces inferior que la de Guillermo Lasso, y creo que incluso 2 veces inferior a la que recibió Yacu Pérez. Esto está medido. Antes de terminar con este lindísimo panel que hemos tenido hoy, saludar a la gente que nos ha visto en redes sociales, a Heidi Lara desde el Napo, desde el Chaco, que nos ve, Aníbal Chango desde Quito, Kicha dice, excelente intervención, Yoconda. Y Marcos Trotsky manda saludos a Isabel, que dice a los 1000 años que la mira. Nelly Chihuango también te manda saludos, Yoko. Daniel Zárate, también un saludo a Daniel Zárate, felicitando la intervención de todas las 3 panelistas. Finalmente, queridas amigas, compañeras, quisiera a las 3 preguntarles lo mismo. ¿Cómo analizan ustedes, digamos, en términos generales, el rol de los medios de comunicación, ya sean los tradicionales, la prensa escrita, televisivos, tanto los digitales que hay en redes sociales, durante esta campaña electoral? ¿Cómo ustedes creen que han manejado la información, por ejemplo, de lo supuesto financiamiento del ELN a la campaña de Andrés Arauz, o replicar mentiras como la de Guillermo Lasso, que supuestamente Arauz ya se había vacunado, ¿no? O incluso también de los medios más
hacia el llado progresista, ¿no? Que defienden el lado progresista, atacando directamente a Hervas, diciendo que miren, se acaba de desnudar porque es otro empresario más, oligarca. ¿Cómo ustedes analizan desde sus diversos puntos de vista el rol de los medios de comunicación en esta primera vuelta? Yo. Eh, bueno, creo que es súper importante destacar como primer punto lo que ha señalado ya Isabel, ¿no? Un primer factor importante a propósito de lo que ya hemos repetido, creo que todas y varias ocasiones, es el tema de la agenda, de cuánto espacio le han dado a quién. Y como ella señalaba, pues el espacio fundamentalmente se le ha dado a Guillermo Lasso, pero además hay que tomar en cuenta que cuando se han dado estos diversos espacios, la forma en que los periodistas se han relacionado con los candidatos no ha sido igual. Es decir, tienes por un lado candidatos que cuando visitaban algún sede de televisión o algún periódico para dar una entrevista, poco más les ponían alfombra roja y tenían preguntas ya enviadas por sus equipos de comunicación, y otros candidatos, puntualmente podríamos hablar del caso de Andrés Arauz, a los que ni siquiera les permitían desarrollar sus respuestas, ¿no? Además de que, pues, evidentemente, al menos al principio de la campaña, se les cerraron muchos espacios. Hay que ver que también ha habido una evolución y un cambio de discurso que sería interesante analizar también, pero creo que el tiempo es muy corto porque, claro, en principio tenías unos medios muy agresivos, o sea, creo que desde un comienzo quizá el error inclusive que cometieron los propios medios de comunicación fue creer que las elecciones serían un cuadrilátero de boxeo entre Arauz y Guillermo Lasso. Y se centraron en atacar al uno y promover al otro. Mientras usando medios alternativos, Yacu y Hierbas crecían, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, creo que conforme va avanzando el proceso y sobre todo ya después de que se realiza esta primera vuelta, hay un cambio, no sé si del discurso, pero por lo menos de la forma en que se relacionan con los candidatos. Y si tú comparas inclusive el tono en que los periodistas, que antes eran muy agresivos, casi groseros con un candidato, cambia eso, y a partir de que se realizan los comicios y la primera vuelta, son, pues, son periodistas que hacen más preguntas en lugar de afirmaciones, que le permiten desarrollar un poco más las respuestas, como si ya se estuvieran poniendo cara a cara con alguien que sabe que tiene serias posibilidades de ganar, ¿no? Como si le estuvieran hablando ya al futuro presidente. Entonces hay un cambio en la forma en que se relaciona. Luego también creo que es interesante analizar el fenómeno de cómo mientras se le asignaba a un candidato la posibilidad del paso a la segunda vuelta, fue cambiando también el discurso periodístico y el de los líderes de opinión, ¿no? Como creo que gráficamente muchos memes, inclusive en redes, recogieron, en un momento eran los más grandes defensores de la banca, de Lasso, de las políticas de derecha más conservadoras, y en otro momento se ponían la huipala, el poncho, y salían a lanzar agua por los aires y hablar de la Pachamama, ¿no? Y luego nuevamente, Yacu es malo, Yacu es la violencia, Yacu no acepta la derrota, no quiere permitir un proceso democrático y no sé qué. Entonces, hay una variación interesante del discurso a lo largo de todo el proceso, pero sin duda esto que tú mencionabas, de cómo se han puesto los medios al servicio de un candidato. Concretamente, yo creo que em, el candidato de los medios, el candidato de los medios era Guillermo Lasso, el que los periodistas, por lo menos de los grandes medios, querían desde el fondo de su corazón y de su alma que gane, era Guillermo Lasso, ¿no?
Entonces, claro, ahí hay una parcialización muy fuerte para defender al uno, para atacar al otro, y eso también de algún modo se vio en otros espacios. Ujú. Isabel, por favor. Muchas gracias. Complementando así, cuando le dan el pie a uno está buenísimo, porque justamente el panorama de la cobertura, ¿no es cierto? Yo quiero complementar en cambio en un fenómeno, ¿no? La negativización de Andrés Arauz. Esto era terrible. O sea, ¿no? Yo estoy recopilando todo, porque algo hay que escribir al respecto. Ver a los medios en campaña de esta manera tan descarada es absolutamente, o sea, es importante, hay que ponerle, hay que reflexionar, ¿no es cierto? No creo que sea un caso único, pero creo que sí es un caso paradigma. En un ejemplar de un diario de circulación nacional se encontraban a veces de 5 a 7 notas, destacando alguna característica negativa, diciendo alguna cosa, digamos, cuestionando, y en todas las secciones. Entonces conversando con una colega, le decía, falta que en el horóscopo se negativice Andrés Arauz, ya tenemos todo, porque yo creo que, o en los anuncios clasificados, o sea, era terrible ver que las notas que aparecían eran notas con signo negativo, es decir, no solamente negar la cobertura, y cuando había cobertura era una cobertura marginal, pero no solamente eso, sino utilizar no solamente digamos, el componente informativo, digamos, sino también el espacio de opinión fue tremendo esto, pero también en los espacios de farándula, en los espacios de deportes, cosas en las que no venía al caso, aparecía, o sea, no, cuando empezamos a encontrar esto, empezamos, o sea, porque uno siempre, ¿qué secciones lee cuando hace investigación de medios, ¿no es cierto? La primera plana, la sección de política, la sección de economía, evidentemente para contraste la crónica roja que siempre, y la página de opinión. No, ya era necesario revisar todo el ejemplar, entonces uno se encontraba con esta cuestión. No solamente la desigualdad en la cobertura, y este giro que señala Gioconda, fue muy notorio. O sea, cuando parecía que pasaba a la segunda vuelta Yacu Pérez, este giro de que hasta los columnistas más conservadores, de los diarios más conservadores, empezaron a hablar en términos positivos del cuidado del ambiente, de la Pachamama, de los indígenas, de los... Entonces, bueno, quería complementar eso simplemente. Ha habido una cobertura no solamente más extensa para unos y más restringida para otro, uno solo, sino también una negativización sistemática de la información. Es decir, cosa que decía Andrés Arauz, cosa que era retorcida, cambiada, tergiversada, dada vuelta sistemáticamente. Esto puede ocurrir por accidente, esto puede ocurrir porque se te pasó, esto puede ocurrir porque hasta a lo mejor el candidato no se expresó con claridad, pero ya uno tiene que mirar, digamos, que el discurso corporativo se estaba armando ya hasta con una lógica colusoria, porque ya esto ya no, la sistematicidad no se puede entender de otra manera. Entonces esto es lo que yo quería decir, y creo que hay que investigar mucho. Esto hay que analizarlo muy bien, porque vamos a aprender un montón de cosas. Muchas gracias, Isabel. Selene, también quisiera darte el paso a ti. Bueno, ya lo han explicado muy bien Gioconda e Isabel. Yo solo quería decir que, como dije desde el inicio de la intervención, ya no es lo mismo. Yo creo que los medios, los grandes medios de comunicación ya no pueden mover la opinión pública en una dirección u otra, ya no pueden poner presidentes con una portada, con un titular, o ahora con los memes de Facebook, de WhatsApp, porque la dinámica del intercambio político también cambia, entonces la portada ya no vale lo que valía antes, ahora el meme de la noticia y con el titular es lo que importa. Yo creo que a pesar de que ha habido una cobertura desigual, que lo ha explicado muy bien Gioconda e Isabel,
la ciudadanía de alguna manera ha logrado ir contracorriente a eso, porque yo no creo que le ha funcionado, digamos, al candidato que ha utilizado los opinadores, los generadores de opinión clásicos, que ha utilizado los medios de comunicación tradicionales. No les ha servido porque incluso ya cuantitativamente ha sacado menos votos que la primera vuelta del 2017, yendo con una alianza importante, con una alianza con el Partido Social Cristiano. Entonces, creo que ya no es lo mismo. Creo también en la importancia de lo líquido. Ahí yo les mencionaba el tema de Javier Herbas por esa capacidad de entender la horizontalidad de las redes, porque en las redes, porque los medios tradicionales es como yo informo y una relación media vertical, yo informo, entrego y ya, ¿no? En cambio, en las redes uno necesita la interacción, necesita generar una conversación, estar de iguales, del uno al uno, y creo que hubo esa capacidad para entender lo nuevo, para en vez de utilizar los típicos emisarios que utilizaba el otro candidato, utilizar youtubers, hacer duelos de TikTok, eso es que uno se pone la cámara en la mitad, con otros actores. Entonces creo que esa capacidad de entender el nuevo mundo en el que estamos se le vino muy bien. Y yo creo que hay que darles la importancia a los espacios de las redes sociales. Digamos, yo veía un tuit de la directora de GK, que es un medio al que a mí me gusta leerlo mucho, y decía, bueno, en esta segunda vuelta espero que por fin venga, digamos, el candidato Arauz a mi medio. Entonces creo que también hay que hacer un ejercicio que las campañas tienen que hacer este ejercicio de autocrítica y decir, ¿a qué le doy importancia yo? Si bien me van a ver muchísima gente más en el digamos, en la emisión con Lenin Artieda me van a ver mucho más, pero ¿por qué no le doy yo la importancia que merece este medio o otro? Así sean, digamos, nos vean 100 personas, 200 personas, pero es la calidad lo que importa. Entonces creo que da mucho para que todas las campañas hagan, digamos, un ejercicio de autocrítica y que mejoren. Creo que también para la sociedad, para ver de dónde se está informando, también para la academia, para ver qué estamos investigando, porque todas estas cosas tienen que ser comprendidas, investigadas, y es responsabilidad de numerosas instituciones realmente asimilar estos cambios. Me parece que se quedó congelado. Uy. Acá. Resulta que yo soy la anfitriona ahora, miren. Sí, sí que se quedó sin... No sé qué habrá pasado. Algo pasó. Sí, primero se congeló. Y si es que se quedó sin internet como para el Zoom, debe haberse cortado tal vez la transmisión en vivo, no sé. Seguramente. Voy a ver si no estamos las tres ahí. No, sí, estamos las tres. Las tres. Uy, sí. ¿En transmisión estamos? En vivo, sí. Oh, por Dios. Bueno, menos mal que no se nos ocurrió decir grosería o hablar a las espaldas de la Cángamo. Sí, yo por eso dije, voy a revisar porque esto ya ha pasado hasta en las mejores familias. ¿Qué recomiendan? ¿Esperamos un ratito a ver si se puede conectar el compañero? Yo creo que sí, ¿no? Okay. Sí, yo creo que también ya estábamos cerrando, me parece que ya era la última intervención. Lo otro que podríamos hacer es apropiarnos del programa y seguir hablando, despedirlo. No lo sé. Ay, Isabel, que es la anfitriona ahora, ¿qué decir? Claro, yo que soy la Isabel, anfitriona. yo creo que debes despedir el programa ahí. Bueno, entonces vamos a agradecerles a los guayuseros y a las guayuseras. Nos hemos adueñado del programa de Acángao, y cualquier cosa que necesiten la tienen que hablar ahora con nosotras. Así que bueno, yo voy a despedir el programa. Les voy a agradecer muchísimo la atención y la paciencia. La verdad que hemos disfrutado muchísimo el espacio. Ha sido un espacio muy de poner en común, y eso es muy lindo, y la verdad que estoy muy agradecida con Yoko, que hace bastante que no la veo, con Selene, que no la conocí, que me da mucho placer. Así que bueno, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias. Buenas noches, Isabel. Buenas noches, Yoconda.
Cuídense mucho y un Gracias, un abrazo a enorme todos los que nos gusto están viendo. compartir con Hasta luego. ustedes. Chao, chao.